Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva clase de física, tiendo a decir matemáticas porque también hacemos videos de matemáticas, pero en esta ocasión es física aplicada, dirigida a estudiantes de 11º grado, o sea, segundo de bachillerato. A esta física también se le conoce como física 3. Pero me gusta el nombre de física aplicada por una simple y sencilla razón. Porque esta física siempre la estamos relacionando con nuestra realidad. Siempre la estamos viendo esa relación que tiene la ciencia y la física en particular con los sucesos o fenómenos físicos que suceden a nuestro alrededor y que muchas veces los damos por sentados. Pero cuando ya los vemos a la luz de la teoría, vemos lo fascinante que son. Así que comencemos con el tema de hoy. El tema que nos ocupa es temperatura. Vamos a ir leyendo. La clase de hoy es básicamente teórica, pero muchos de los conceptos que vamos a explicar el día de hoy son fundamentales para los temas subsiguientes. Este tema de temperatura lo vamos a desarrollar en una serie de videos, ¿verdad? En donde vamos a ir dando algunas definiciones importantes. Por lo tanto, lo que hoy vamos a ver es fundamental. Así que atentos. Vamos a ir leyendo. Es común usar indistintamente los términos temperatura y calor en el habla cotidiana. Por ejemplo, una frase común que dice, ¡ay, qué calor está haciendo hoy! O, este niño tiene temperatura. ¿Verdad que sí? Este café está muy caliente. Nuestra habla cotidiana está inundada de esas terminologías, temperatura y calor. Y muchas veces no hacemos una distinción de lo que significa cada uno de ellos. En física, no obstante, los dos términos tienen significado muy distinto. Ojo, tienen significado muy distinto, temperatura y calor. En esta clase definiremos la temperatura en términos de su medición y estudiaremos cómo el calor se refiere a la transferencia de energía causada por las diferencias de temperatura. Y aprenderemos a calcular y controlar estas transferencias de energía. Básicamente, lo que vamos a hacer en esta clase es aprender, ¿verdad?, que calor es una forma de energía desde el punto de vista de la física. Y que la temperatura es una manifestación de ese estado de energía que tiene un cuerpo. Ojo con eso, ¿verdad? Porque un café muy caliente, como les mencionaba, tiene más energía que un café muy frío. Un pedazo de hielo, ¿verdad?, un cubo de hielo que lo sacamos de la refrigeradora, tiene cierto grado de energía, pero nunca va a ser igual con la energía del agua hirviendo. Vean, son el mismo compuesto, el hielo es agua sólida, pero en diferentes situaciones en cuanto a su temperatura. Y por lo tanto, como su temperatura es diferente, tienen diferentes niveles de energía conocida como calor. La energía que tiene que ver con la temperatura se llama calor. Ya vamos viendo la diferencia. Vean qué importante esto. Bueno, vamos a empezar a analizar un poquito más. La clase de hoy está inundada de ejemplos que nos ponen a pensar. Eso también es algo bonito de la clase de hoy. Miremos. Dice acá. Imagine que una noche anterior, o sea, anoche, usted guardó al mismo tiempo en su refrigeradora dos recipientes. Uno es de cartón y el otro es metálico. Repito, uno es de cartón y el otro es metálico y usted los metió en la parte más fría de la refrigeradora. Al día siguiente los saca al mismo tiempo y los coloca sobre la mesa. La pregunta que nos hacen es, si pensamos un poquito de nuestra experiencia cotidiana, ¿cuál sentiríamos más frío? Si lo tocamos, con la mano derecha toco el cartón y con la mano izquierda toco el recipiente metálico. Mi tacto, ¿qué me diría? ¿Cuál de los dos está más frío? De acuerdo al tacto. ¿Qué piensan? Yo creo que ya respondimos. Seguramente ustedes van a responder lo que voy a escribir aquí a continuación. El recipiente metálico se siente más frío. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo?
Y así es, ¿verdad? Nuestro tacto, eso es lo que nos va a decir. Y se lo digo por experiencia propia. El recipiente metálico se sentiría más frío. Seguramente ustedes van a traer a su mente cuando sacan un vasito, una paleta, ¿verdad? En mi país así se le conoce como un vasito. Es una paleta fría que se metió a la parte de la refrigeradora, al freezer de la refrigeradora, y que está congelado completamente con una paleta, con una palilla. Cuando ustedes tocan el vasito metálico, sienten aquel frío, ¿verdad?, en su mano. En cambio, si tuvieran un recipiente de otro material, digamos una cajita de cartón, sí sentirían que la cajita está fría, pero con una menor intensidad que el vasito metálico que acaba de sacar de la refrigeradora. Entonces, eso me dice a mí que mi tacto, esa es la información que me va a transmitir. Me va a decir que el recipiente metálico es el más frío, el que se siente al tacto más frío. Y la pregunta que nos hacen en el inciso E es: ¿cómo es la temperatura de ambos recipientes? ¿Cómo es la temperatura? ¿Ustedes creen que el recipiente metálico tiene más temperatura o menos temperatura que el recipiente de cartón? ¿Qué piensan? ¿O serán la misma temperatura? Pero nuestro tacto no nos dice eso. Nuestro tacto nos dice que el recipiente metálico es más frío que el cartón. Mi mano, mi tacto me lo está diciendo. Pero en la realidad es así. Esa es la pregunta que nos tenemos que plantear. Vean pues por qué es importante que nosotros establezcamos esa diferenciación entre temperatura y calor, porque nos estamos dando cuenta que las mediciones cotidianas que nosotros hacemos de la temperatura con nuestros sentidos son engañosas. Son engañosas porque, miren la respuesta. Esta es la realidad. Tanto el recipiente de cartón como el recipiente metálico tienen la misma temperatura. Los dos tienen la misma temperatura. Y la razón es lógica. ¿Dónde estaban guardados toda la noche? Estaban guardados en el mismo lugar. Y los metió a la misma hora y los sacó a la misma hora. Significa que nada afectó, ¿verdad?, la transferencia que hubo ahí adentro con el frío de la refrigeradora, para uno y otro dispositivo, el cartón y el metálico. Por lo tanto, la lógica me dice que los dos tienen la misma temperatura. Pero mi tacto me está diciendo otra cosa. Me está diciendo que el recipiente metálico se siente más frío. Vean entonces que es muy importante que no nos confiemos de nuestros sentidos. Se hace necesario, por tanto, que exista una manera de medir la temperatura de una forma que sea realista, que sea creíble y que sea real, que sea basada en lo que realmente ese cuerpo o ese sistema es. Porque nuestros sentidos se pueden influenciar muy fácilmente. Vamos a seguir leyendo acá. La medición con nuestro sentido del tacto es un tanto vaga, pues podemos sentir más frío o caliente un objeto de lo que es realmente. ¿Lo ven? Podemos sentirlo más frío o caliente de lo que realmente es. La realidad es que esa aparente diferencia se explica por el tipo de material que estamos tocando, pues algunos son buenos conductores del calor y otros malos conductores del calor. Entonces, en el caso del cartón y el metal es un buen conductor del calor y el cartón es un mal conductor del calor. Aunque los dos tienen la misma temperatura, nuestro tacto lo que percibe es esa capacidad que tienen de conducir el calor. Entonces, como el metal es buen conductor del calor, en el caso del frío, ¿verdad?, de la energía que tiene en ese momento, nosotros la percibimos en su plenitud, pero el cartón la transfiere más lentamente. Por lo tanto, nuestro tacto, eso es lo que siente. Y nosotros interpretamos eso como que el metal es más frío que el cartón, pero no es así. Pasemos a lo siguiente. Para medir la calidez
o frialdad de un objeto de forma confiable, necesitamos establecer una escala de temperatura. Algunas propiedades de los materiales se aprovechan muy bien para establecer estas escalas. No vamos a profundizar mucho en esto, pero sí les invito a que ustedes investiguen un poquito más sobre algunos materiales que se usan para hacer termómetros, ¿verdad? Ya conocemos ese término, lo vamos a definir un poquito más, pero hay muchos tipos de termómetros que se aprovechan de diferentes propiedades de los materiales y que permiten una medición efectiva de la temperatura. Vean el ejemplo que tenemos acá. Esta imagen es un termómetro que se usa en las clínicas. Bueno, su nombre lo dice, ¿va? Termómetro clínico. Es un instrumento para medir la temperatura que aprovecha la propiedad de expansión térmica del mercurio con los cambios de temperatura. Así como está el termómetro clínico, también hay termómetros ambientales, termómetros a presión, termómetros de gas, termómetros infrarrojos, ¿verdad? Otros que usan el espectro de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van a investigar un poquito más sobre esos tipos de termómetros porque al final en las actividades les dejo esa tarea, ¿verdad? Pero sí ya tenemos una idea de cuál es el instrumento que nos permite a nosotros medir la temperatura de una forma más confiable y no solo basados en nuestro tacto, ¿verdad? En nuestras sensaciones. El termómetro. Vamos con otro análisis. Piense en la siguiente situación. Usted tiene un vaso térmico con agua muy caliente. Ojo, un vaso térmico. Vamos a hablar del vaso térmico. El vaso térmico es un vaso sellado, a que usted le echa agua caliente o un cafecito, lo sella, tiene tapadera y como todas sus paredes son aislantes, ¿verdad? Tienen un material aislante, pierden muy despacio la temperatura y se mantiene caliente el contenido. ¿Ya? Se ubican, ¿verdad? Ese es un vaso térmico. Significa que su material externo es un aislante. Y tiene agua muy caliente. ¿Verdad? Muy caliente. Bueno, luego se abre y se le agregan 2 cubos de hielo. Miren qué contraste. Agua muy caliente, quizás hirviente, y luego le agregamos 2 cubos de hielo que están congeladas. Se vuelve a tapar y se deja unos minutos o el tiempo necesario y luego después de cierto tiempo lo abre de nuevo el vaso térmico. La pregunta que se nos plantea es, imaginémonos la escena, ¿sí? Que usted lo está haciendo. ¿Qué pasó con los cubos de hielo? ¿Siguen ahí? ¿Qué piensan? El vaso está sellado, está completamente cerrado, pero los cubitos de hielo se dejaron ahí varios minutos, el tiempo suficiente o necesario. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que pasa con los cubos de hielo? Porque el agua era muy caliente. ¿Verdad que ya no están? La lógica nos dice que ya no están los cubos de hielo y que por lo tanto se derritieron, ¿verdad? Se convirtieron en agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua estaba muy caliente. Ahora, la temperatura dentro del agua, dentro del agua dentro del vaso, perdón. La temperatura del agua dentro del vaso, ¿cómo sería? Imagínense ustedes la escena, ya le echaron el cubo de hielo, lo taparon, el hielo se derritió, el agua estaba muy caliente, pero cuando lo abren, ahora que el hielo ya se derritió, ¿cómo es la temperatura del agua dentro del vaso? ¿Seguirá igual de caliente que originalmente o la temperatura cambió? Creo que ya tenemos la respuesta. La temperatura cambió efectivamente. Y eso explica por qué le agregamos cubos de hielo. ¿Qué hacen los cubos de hielo cuando los agregamos un vasito de agua con agua en un tiempo de calor? Bueno, enfrían la bebida, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y es agradable. Entonces, esa es la función que cumplen los cubitos de hielo cuando los agregamos a un vaso con agua. Entonces, algo parecido sucedió con el ejemplo que estamos analizando. En el vaso térmico, completamente aislado, hay agua muy caliente, le agregamos el cubo de hielo, 2 cubos de hielo, estos se derritieron, pero el frío que poseían, por así decirlo, se transfirió al agua caliente. Y por lo tanto el agua caliente ya no es
tan caliente. No podemos predecir cuál es la temperatura, porque solo es un ejemplo analítico, pero sí sabemos que el agua ya no está tan caliente. Le vamos a decir aquí, el agua está más fría. Ya no está tan caliente, sino que más fría comparada como estaba al inicio. Este es un experimento sencillo que ustedes podrían hacer en su casa, fácilmente teniendo las precauciones debidas, porque están trabajando con agua caliente. Si es posible, y pues siempre con presencia de alguien mayor ahí, ¿verdad? Que vaya a supervisarles el trabajo y cualquier accidente. Ojo, hay que tener cuidado. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos claro qué es lo que sucedió con el fenómeno que estamos analizando. Los cubos de hielo se derritieron, sí, y el agua la percibimos más fría que como estaba originalmente. Ahora entonces, tanto el agua como el hielo se fusionaron alcanzando una temperatura intermedia. A esto se le llama equilibrio térmico. Noten que tiene nombre este fenómeno. Cuando el agua se enfrió y se derritió el hielo, ambos se fusionaron y empezaron a buscar un punto en común en cuanto a temperatura. El agua del hielo estaba más fría, empezó a calentarse, y el agua hirviente empezó a enfriarse, hasta llegar a un punto en el que los dos se encuentran y tienen la misma temperatura. Cuando tienen la misma temperatura, ya dejan de estar en ese proceso y a eso se le llama equilibrio térmico. Concepto muy importante, como les dije, de lo que vamos a estar viendo hoy. Ya hemos hablado del termómetro, como medida confiable, ¿verdad?, para la temperatura. Ya hablamos del calor como la forma de energía, de transferencia de transferencia de energía calórica, el calor. Y equilibrio térmico, que es un concepto que estamos conociendo cuando dos cuerpos que están en contacto alcanzan la misma temperatura. Vamos a explicarlo un poco más. Aquí tenemos ese fenómeno ya más ilustradito. Explicación. Inicialmente el agua y el hielo tienen temperaturas muy diferentes. Aquí en la figura al calor lo llamamos Q1 y está en rojo. Miren, está el rojo que indica calor. Y el hielo está en azul, ¿no? Temperatura Q2. Esta sería la energía calórica que contienen, ¿sí? Temperatura Q2 o energía Q2 y Q1, que es la energía calórica del agua hirviendo o caliente. Cuando entran en contacto, recuerden que el vaso está aislado, el medio, el aire, el ambiente no está incidiendo ahí, ¿verdad? Por eso es que es un experimento que solo trabaja con el agua y con los cubos de hielo. Entonces el vaso está completamente aislado del medio, del exterior, y solo ellos dos están interactuando. Al estar en contacto, dentro del vaso térmico, buscan igualar sus temperaturas. Por lo tanto, el que tiene más energía, que es el agua caliente, empieza a transferir su energía calórica a los cubitos de hielo. Empieza a transferir la energía calórica a los cubitos de hielo que la absorben, ¿verdad? Ellos la van absorbiendo, conforme la van absorbiendo se van derritiendo, y cuando se derriten se convierten en agua fría, y luego siguen todavía absorbiendo más energía calórica del medio donde están, hasta el punto en el que tanto los cubos de hielo, que ahora son agua, y el agua caliente alcanzaron un punto de equilibrio, una temperatura 3, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de energía 3, ¿verdad? Pero es una temperatura intermedia entre la que había originalmente cuando el agua tenía Q1 y el hielo tenía Q2, ¿verdad? Esta nueva temperatura que se obtuvo con la fusión de ambos cuerpos se llama equilibrio térmico. Ya deja de producirse este intercambio de energía una vez que alcanzan el equilibrio térmico. Por eso dice acá, ya no hay transferencia de calor. Ya no hay transferencia de calor. Solo me falta agregar aquí un detallito que cuando hice el diagrama no lo escribí. Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, que la temperatura 1 es mayor que la temperatura de 2. 2 sería el hielo, ¿verdad? Cuando tenemos aquí, ya en la nueva situación,
tendríamos aquí entonces T3 es igual, bueno, a una temperatura T3, ¿verdad? Ahí nomás. En donde tendríamos que los dos compuestos o los dos cuerpos alcanzaron la misma temperatura. Estamos. Empezaron entonces a intercambiar energía calórica y una vez que absorbieron los cubos de hielo la suficiente energía, se convirtieron en agua y siguieron absorbiendo energía hasta que los dos sistemas o los dos medios en contacto alcanzaron la misma temperatura. Y en ese momento ya no hay transferencia de calor. Se detiene esa transferencia de calor y a eso se le llama equilibrio térmico. Bueno, aquí tenemos equilibrio térmico. Se produce cuando no hay transferencia de calor entre dos objetos que están en contacto. Muy bien, creo que ya quedó claro el concepto de equilibrio térmico. Continuemos con otro concepto importante, base también, de todo lo que vamos a estar tratando en adelante. Ley cero de la termodinámica. Se tienen tres sistemas, A, B y C. Aquí los tenemos en la figurita, los vamos a ir desglosando junto con la lectura. El sistema A, el sistema B y el sistema C. Lo que está por fuera en amarillo es un aislante térmico, ¿sí? Así como el vaso, ¿verdad? Que hablamos de un aislante térmico. Ahora, noten lo que dice. A y B no están en contacto entre sí. A y B están separados, aquí vemos el aislante, ¿ve? No están en contacto directo A y B, ¿correcto? Pero A y B sí están en contacto ¿con quién? Con C. A está en contacto con C y B está en contacto también con C, pero entre ellos no están en contacto. Si A y C, vamos a corregir acá, creo que tengo un problemita. A veces se cuelan los errores. Acá. Para que no vayan a incurrir ustedes en lo mismo, ¿verdad? Si AC, o sea, la relación entre estos dos sistemas, AC, y también el sistema B con C, al estar en contacto, ahí empieza la transferencia de calor si no hay equilibrio térmico. Pero aquí estamos diciendo, si estos dos sistemas, así como os acabo de señalar, están en equilibrio térmico, o sea, AC y BC están en equilibrio térmico, entonces AB, estos dos que no están en contacto, también están en equilibrio térmico. La lógica es simple. A y C están en equilibrio térmico. ¿Qué significa? Tienen la misma temperatura. O sea, la temperatura de C es la misma que la temperatura de A. Pero también B y C están en equilibrio térmico. O sea, la temperatura de B es igual a la temperatura de C. Como estos dos son iguales y estos dos son iguales, por lógica, este A y la temperatura de B también deben ser iguales. Eso lo enuncia la ley cero de la termodinámica. Y aquí lo tenemos, ¿ven? Como la temperatura de A es igual a la temperatura de C y la temperatura de B es igual a la temperatura de C, entonces la temperatura de A es igual a la temperatura de B. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. Cuando tienen la misma temperatura no hay transferencia de calor, no hay transferencia de energía calórica y por lo tanto mantienen esa temperatura estable mientras no haya un efecto adverso o externo que lo cambie, ¿verdad? Que cambie el sistema. Cuando se mide la temperatura con un termómetro, una aplicación de la ley cero, ¿verdad? Debemos esperar a que el termómetro alcance el equilibrio térmico para que la lectura sea correcta. Por eso, no es que solamente se pone el termómetro en la boca y ya se saca inmediatamente y se lee, ¿verdad? No, nos dejan el termómetro algunos minutos, ¿verdad? Las enfermeras conocen el proceso y cuando ya pasó el tiempo necesario vienen y observan su termómetro. Lo sacan e inmediatamente lo leen. ¿Por qué razón? Porque al entrar en contacto el termómetro con nuestra boca, empieza a haber un intercambio de energía, ¿verdad? De repente el termómetro está más frío, nuestra boca más caliente, entonces de nuestra boca empieza a fluir calor hacia el termómetro. Eso hace que la lectura del termómetro se active, ¿verdad? Con el mercurio que se expande, pero para ese proceso hay que esperar un tiempo prudencial
para que la lectura sea confiable. Entonces se espera a que se termine la transferencia de energía, y cuando el termómetro alcanza el equilibrio térmico con nuestra boca es cuando ya estamos listos para saber cuál es nuestra temperatura. Así de sencilla es la aplicación de la ley cero de la termodinámica en el caso de una medición con un termómetro. Bueno, son conceptos. Yo dije que en este caso es un primer video en el cual tengo un 100% de teoría, ¿verdad? Pero me gusta porque es física aplicada, y como pueden ver hemos estado refiriéndonos a situaciones cotidianas, ¿verdad? Y para temas que a veces damos por sentado. Así que más adelante ya vamos a empezar a resolver ejercicios relacionados con esta temática y con los conceptos que hemos aprendido aplicados a esos ejercicios. Por eso este tema es muy fundamental que lo asimilemos muy bien y lo comprendamos. A continuación les dejo unos ejercicios, bueno, no son ejercicios sino más que todo preguntas que les invitan a la reflexión y a repasar todo lo aprendido en la clase de hoy, ¿verdad? Así que en el último inciso pues se les pide que investiguen 5 tipos de termómetros. Yo les había mencionado. Lo demás pues sí, son cuestiones que pueden extraer de la clase de hoy. A trabajar. Feliz día.